El libro de Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, presenta dos leyes. La primera surgió antes del pecado y es tan eterna como Dios mismo. La otra existió después del pecado y fue clavada en la cruz. ¿Cuáles son estas dos leyes y cómo se relacionan entre sí? A continuación, escuchemos al pastor Esteban Bor con la presentación del tema titulado La ley que fue clavada en la cruz. Padre, gracias te damos por habernos traído a este lugar con tu bendición. Pedimos al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu venga a nosotros y abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz y podamos obedecerte. Te damos gracias por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles esta noche a buscar en sus Biblias, junto conmigo, la segunda epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 3, y vamos a empezar leyendo en el versículo 15. Segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15. Y necesito explicarles algo antes de leer este pasaje. Y es que el apóstol Pedro era pescador de profesión. Es decir, el apóstol Pedro no tenía mucha educación, y cuando leemos sus epístolas son muy sencillas y fáciles de comprender. Por el otro lado, el apóstol San Pablo era un hombre muy educado. Había estudiado en las escuelas de los rabinos, había pertenecido al Sanedrín probablemente, es decir, tenía muchos estudios. Y por lo tanto, el apóstol Pedro, vamos a leer en un momento, dice que el apóstol Pablo escribió algunas cosas complicadas o difíciles de entender. Pero vamos a encontrar que el apóstol Pedro no le dice a Pablo, bueno, tú escribiste estas cosas difíciles de entender, deberías haberte hecho más claro. Es decir, Pedro no culpa a Pablo. Quiero que noten lo que dice segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo. Noten cómo Pedro se refiere a Pablo, nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es decir, el apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, pero noten lo que dice, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿A quién le echa la culpa el apóstol Pedro? ¿A Pablo? No, a las personas que leen mal lo que escribió Pablo. Y dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Es decir, el apóstol Pablo escribió algunas cosas no tan fáciles de entender, lo cual significa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la forma como estudiamos los escritos del apóstol San Pablo. Uno de esos pasajes que ha sido mal comprendido es el que encontramos en Colosenses, el capítulo 2. Por favor, busquen en sus Biblias conmigo, Colosenses, el capítulo 2, y vamos a empezar leyendo en el versículo 13. Colosenses 2, 13. Dice aquí el apóstol Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Rayendo, ¿sabe lo que significa rayendo? Es una palabra que no usamos mucho ya. Significa eliminando, significa deshaciéndose de, significa cancelar, exactamente. Dice cancelando o rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz.
Es decir, aquí dice que Cristo tomó la cédula de los ritos que nos era contraria y lo clavó en su cruz cuando murió. Muchas personas dicen, bueno, ahí dice que Dios, cuando Cristo murió, se deshizo de los 10 mandamientos. Dice, esa cédula de ritos que nos era contraria son los 10 mandamientos. Y cuando Cristo murió, quitó los 10 mandamientos. Eso es como muchos interpretan ese versículo. Ahora, note lo que sigue diciendo el versículo 15. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Y ahora dice que como Cristo quitó esa cédula de ritos y la clavó en su cruz, dice que hay algunas cosas sobre las cuales nadie me puede juzgar a mí, ni a usted tampoco. Dice en el versículo 16, por tanto, como Cristo clavó esa cédula de ritos, la eliminó clavándola en la cruz, dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y muchos cristianos dicen, ve, yo puedo comer y beber lo que yo quiera, porque ahí dice que nadie me puede juzgar en comida ni en bebida, o en parte de día de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. Y dicen, ve, el apóstol Pablo dice que yo puedo comer y beber lo que yo quiera y nadie me puede juzgar por eso. Yo no tengo que celebrar un día de fiesta, nadie me puede juzgar por eso. Yo ni siquiera tengo que guardar el sábado y nadie me puede juzgar por eso, porque dice, nadie me juzgue con respecto a los sábados. Ahora, recuerden que el apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos que no tienen cuidado con la Escritura tuercen para su propia perdición. Así que este pasaje tenemos que estudiarlo con cuidado, porque en el resto de la Biblia dice que la ley de Dios es eterna. Así que ¿cómo puede decir algunas partes de la Biblia que la ley es eterna y que el sábado fue creado antes del pecado, y ahora Dios va a decir a través de Pablo que ya nadie puede juzgarme en cuanto al sábado porque ya el sábado es sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo? La Biblia no se contradice, así que tenemos que tener cuidado en la forma como estudiamos este pasaje. Ahora volvamos al libro de Génesis. Y vamos a notar que en la Biblia hay 2 leyes. Por eso es que la gente se confunde aquí en Colosenses 2, porque no reconocen que en la Biblia hay 2 leyes. Hay una ley que existió antes del pecado y otra ley que entró después del pecado. Ahora vamos a Génesis 2 y el versículo 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Yo pregunto, ¿tenía Dios un mandamiento antes que el hombre pecara? ¿Sí o no? Este mandamiento lo dio Dios antes que el hombre pecara. Ya hemos visto que en este mandamiento estaban todos los principios de los 10 mandamientos, ¿verdad? Es decir, que la ley de Dios existía antes del pecado. Ustedes recuerdan que leímos en Ezequiel 28:16 y en 1 de Juan 3, versículo 4 y el versículo 8, que Satanás pecó en el cielo desde el principio. Y el pecado es transgresión de la ley. Esto significa que entonces si el diablo pecó en el cielo, tiene que haber existido la ley, porque el pecado es quebrantar la ley. ¿Me están entendiendo o no? Es decir, que la ley existió antes del pecado, la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos existían antes. Ahora, noten que Dios le dijo al hombre: miren, yo tengo mi ley, yo quiero que ustedes guarden mi ley. Pero si ustedes desobedecen mi ley, eso va a ser pecado. ¿Recuerdan que leímos en Romanos 5:12 anoche que decía que a través de un hombre entró el pecado al mundo? ¿Quién fue ese hombre? Adán. Entonces, ¿Adán pecó? ¿Cómo puede haber pecado si no había ley? Si el pecado es transgresión de la ley. Tiene que haber existido la ley. Es decir, que Adán pecó, quebrantó la ley, eso fue pecado, y entonces Dios le dijo a Adán que como resultado del pecado iba a ¿qué? A morir. Noten Génesis 3:19.
Dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Es decir, Dios dice, yo tengo mi ley, si tú quebrantas esa ley, eso es pecado, y si tú pecas, tú vas a morir. Ahora entonces, la ley existió antes del pecado. Esta ley, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, existió antes del pecado. Pero cuando el hombre pecó, Dios no quería destruirlo a él. Dios no quería que el hombre muriera. Y por lo tanto, el mismo día que el hombre pecó, ustedes recuerdan que se hizo un sacrificio en el huerto del Edén. Noten Génesis 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. ¿Qué necesitó suceder para que Dios pudiera conseguir túnicas de pieles? Tiene que haber muerto un animal. Ahora escuchen lo que voy a decir. El mismo día que Adán y Eva pecaron, deberían haber muerto, porque Dios dijo, el día que de él comieres morirás. ¿Por qué no murieron ese día? Sencillamente porque ese mismo día en el cielo, y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que en el cielo? Porque lo que sucede en la tierra es una repercusión de algo que pasó en el cielo. El sacrificio del cordero ese día, para conseguir las pieles para cubrir la desnudez, era una indicación terrenal de algo que había sucedido en el cielo. Ese mismo día, Jesús se presentó y le dijo a su padre, Padre, yo pagaré, yo moriré en lugar del pecador, yo cargaré sus pecados. Por eso la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo, en Apocalipsis 13:8. Porque el mismo día que el hombre pecó, que desobedeció la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos, Dios instituyó la ley de los sacrificios para apuntar hacia Cristo, quien iba a venir para salvar a los seres humanos. Es decir, la ley moral es la que muestra el pecado, mientras que la ley ceremonial o la ley de los sacrificios es la que muestra el remedio por el pecado. Ahora, con el transcurso del tiempo, esta ceremonia es sencilla, porque lo que sucedió la primera vez fue que se tomó un cordero, se sacrificó el cordero, la sangre le chorreó, murió el cordero, eso fue todo lo que sucedió. Pero con el transcurso del tiempo, Dios amplió más el sistema de sacrificios. Porque cuando Cristo vino a esta tierra, había muchas cosas que Él iba a hacer. Él iba a morir, Él no iba a tener mancha, no iba a tener pecado. Había muchos detalles que se necesitaba enseñar a la gente del Antiguo Testamento. Por lo tanto, con el transcurso del tiempo, Dios amplió y añadió requisitos y reglas y regulaciones al sistema de sacrificios que se habían originado con ese sacrificio sencillo al comienzo. Noten un ejemplo de eso ya en Génesis 4. Vamos a Génesis 4 y empezamos leyendo en el versículo 1. Génesis 4 y el versículo 1 dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda de Jehová. ¿Es eso lo que Dios había pedido? Yo les pregunto, ¿ustedes pueden ofrecer un tomate y ese tomate lo salva de sus pecados? Y no lo digo para que se rían, sino para que entendamos de que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que cuando Caín trae vegetales o frutos de la tierra y no sacrifica un animal, está rechazando ¿a quién? A Jesús, exactamente. Ahora noten el versículo 4. Y Abel trajo también de los que... ¿Cómo sabía Abel que debía traer los primogénitos? No cualquier oveja, sino los primogénitos. Sencillamente porque más adelante, en el sistema de sacrificios que dio Dios a Israel, Él dijo, por ejemplo, en Números 8:17, dice, todos los primogénitos son míos. Es decir, aquí ya tenemos, Dios está ya formulando la ley de los sacrificios, de que ellos debían traer, ¿qué cosa? Los primogénitos, pero no solo los primogénitos. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su ¿qué? De su grosura. ¿Saben lo que significa la palabra grosura?
significa su grasa. ¿A dónde se le ocurrió a Abel separar la grasa del animal para quemarla sobre el altar? ¿Será que él adivinó? Tiene que ser que Dios le instruyó que separara la grasa, porque más adelante en el sistema de sacrificios de Israel, ustedes pueden leerlo, por ejemplo en Levítico el capítulo 4 y el versículo 26, también en Levítico 3 y el versículo 16, dice Dios que cuando se iba a sacrificar el animal había que quitarle la grasa y consumir la grasa sobre el altar, porque la grasa representa el pecado, y se separa la grasa del animal porque en el Señor Jesucristo no había pecado. Es decir, que ya tenemos, aún en Génesis, una formulación de algunas de las normas o reglas de la ley de ceremonias que luego se desarrolló muy elaboradamente en el sistema de sacrificios del pueblo de Israel. Dicho sea de paso, en el libro de Génesis se menciona mucho el pecado. No solamente dice en Ezequiel 28:16 que Satanás pecó en el cielo, lo cual significa que tiene que haber existido una ley, sino que también dice en Romanos 5:12 que Adán pecó. En el capítulo 4 y el versículo 7 de Génesis le dice Dios a Caín que si no se endereza, el pecado está a la puerta. Tiene que haber existido la ley y el pecado está a la puerta. Dios ahogó a todo el mundo antediluviano porque eran pecadores. Si no había ley, ¿cómo ellos iban a saber que eran pecadores? Dice en Génesis 13 que Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque eran grandes pecadores. ¿Cómo es que eran pecadores si no había una ley que demuestra que eran pecadores? Además de eso, la Biblia nos dice que Abraham mintió y Dios lo regañó por haber mentido. ¿Cómo sabía Abraham que mentir era malo? Jacob también mintió. ¿Cómo sabía Jacob que había cometido un gran pecado al engañar a su padre y al mentir a su padre si no había una ley que dijera no hablarás falso testimonio? ¿Cómo sabía José en Génesis 39 cuando la mujer de Potifar vino a tentarlo para que tuviera relaciones sexuales con ella? ¿Cómo es que José puede decir, cómo yo puedo cometer este gran pecado contra mi Dios? ¿Cómo sabía José que el adulterio es pecado si no había ley? Es decir, en todo el libro de Génesis tenemos la ley moral de Dios que muestra qué es malo y qué es bueno. Y esa ley existió antes del pecado. Pero en Génesis encontramos también muchos sacrificios. Génesis 3:21, el primero, cuando Dios hace las túnicas de pieles. Luego Abel ofrece un sacrificio. Luego Noé, después del diluvio, ofrece un sacrificio. Abraham ofrece sacrificios. Isaac ofrece sacrificios. Jacob también ofrece sacrificios. José, es decir, en todo el libro de Génesis, no solamente tenemos pecado, sino tenemos también sacrificios por el pecado. Tenemos la ley moral de Dios y tenemos también las normas y las pautas ceremoniales que estableció Dios como remedio por el pecado. Ahora, con el transcurso del tiempo, como les mencioné, Dios hizo una descripción más detallada de este sistema de sacrificios y dio leyes y normas y pautas que la gente debía seguir al ofrecer los sacrificios y las ofrendas que traían al santuario. Quiero que nosotros notemos ahora que claramente en el sistema que Dios estableció había dos diferentes leyes. Porque la gente a veces dice, había una sola ley, y cuando Cristo murió, todas esas leyes, los 10 mandamientos, las ceremonias, todo eso Cristo lo deshizo, y ahora no tenemos que guardar la ley porque estamos bajo la gracia. Eso es lo que dicen muchos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque la Biblia enseña que hay dos diferentes leyes. Ahora vamos a anotarlo, vamos a Éxodo, el capítulo 31, ya vamos un poquito más allá del libro de Génesis, vamos a Éxodo, el capítulo 31, y vamos a leer el versículo 18, Éxodo 31, 18. Vamos a hablar en primer lugar de los 10 mandamientos. Éxodo 31 y el versículo 18. Dice, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de ¿qué? De piedra, escritas con el dedo de ¿quién? Con el dedo de Dios. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios escribió los 10 mandamientos. ¿A dónde escribió los 10 mandamientos? Los escribió en tablas de piedra.
Ahora, ¿quién habló los 10 mandamientos? ¿Y a quién se los habló? Vamos a Deuteronomio, el capítulo 5 y el versículo 22. Deuteronomio, el capítulo 5 y el versículo 22. Y quiero que noten aquí que Dios, después de dar los 10 mandamientos, dice algo muy interesante. Deuteronomio 5 y el versículo 22. Después de dar los 10 mandamientos, dice: estas palabras habló Jehová. ¿Habló quién? Jehová. ¿A quiénes? A toda vuestra congregación en el monte. ¿Cuál monte? Monte Sinaí, ¿verdad? De en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Quién habló los 10 mandamientos? Dios. ¿A quién le habló los 10 mandamientos? No a Moisés, sino a todo el pueblo. ¿Está claro? Ahora, vamos a notar otro detalle muy importante. ¿A dónde fueron colocados los 10 mandamientos después que Dios le dio las tablas de piedra a Moisés? Las segundas tablas de piedra, porque las primeras Él las quebró. Pero cuando Dios le dio otra vez los 10 mandamientos en tablas de piedra, ¿a dónde las colocó Moisés? Vamos a Deuteronomio 10, es correcto, en el arca del pacto. Deuteronomio, el capítulo 10, y vamos a leer empezando en el versículo 1. Deuteronomio 10 y el versículo 1 dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás al lado del arca. ¿Me están siguiendo allá afuera? Ah, muy bien, dice, y las pondrás ¿dónde? En el arca. Y noten el versículo 4. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Jehová, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿A dónde fueron colocados los 10 mandamientos? En el arca. Ahora repasemos lo que hemos estudiado. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Quién habló los 10 mandamientos? ¿A quiénes les habló los 10 mandamientos? Directamente al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿A dónde escribió los 10 mandamientos? ¿Y a dónde los puso? En el arca. Ahora vamos a notar que hay otra ley. Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 31. Deuteronomio, el capítulo 31. Y vamos a notar el versículo 9. Deuteronomio 31 y el versículo 9. Dice allí: y escribió Moisés esta ley. ¿Son los 10 mandamientos esto? ¿Moisés escribió los 10 mandamientos? Entonces, ¿hay otra ley? ¿Quién escribió esta otra ley? Moisés. Dice, y escribió Moisés esta ley. ¿Y diola a quiénes? ¿Por qué creen ustedes que se la da a los sacerdotes? Porque tiene que ver con ¿qué? Con los sacrificios y con las ofrendas. Y los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios y las ofrendas. Así que dice en el versículo 9, y escribió Moisés esta ley y diola a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Ahora vamos al versículo 24. Dice, y como acabó Moisés de escribir. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. ¿Quién escribe esta ley? Moisés. ¿Es otra ley entonces? Sí. Dice, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿dónde? En un libro. Bueno, ¿dónde fueron escritos los 10 mandamientos? ¿Y esta ley de que escribió Moisés, dónde es escrita? En un libro. ¿Es la misma ley? No. Dice en el versículo 25, mandó Moisés a quiénes otra vez? A los sacerdotes, a los levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo dentro del arca. Ah, muy bien, están despiertos allá afuera. ¿Al lado de qué?
del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. ¿A dónde fue colocado este libro de la ley? Al lado del arca. ¿Son los mismos 10 mandamientos este libro de la ley? No. Ahora, ¿quién habló esta ley? Vamos a Levítico el capítulo 1. Levítico el capítulo 1 y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Levítico el capítulo 1 y vamos a leer empezando en el versículo 1 para ver cómo se habló esta ley. Dice allí, y llamó Jehová a Moisés y habló con él. ¿Con quién? Con Moisés, desde el tabernáculo del testimonio diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda, y luego procede a hablar de las ofrendas. ¿Con quién habló Dios estas reglas y requisitos del sistema de sacrificios? Se los habló a Moisés. ¿Y luego qué debía hacer Moisés? Moisés debía transmitirle ese mensaje ¿a quiénes? A los del pueblo. Es decir, la ley ceremonial no fue hablada directamente por Dios al pueblo, sino que fue hablada por Dios a Moisés y de Moisés se transmitió al pueblo. ¿Saben ustedes que así se transmitió toda la Biblia? Menos los 10 mandamientos. ¿Saben que lo único en la Biblia que Dios dijo, esto yo no se lo confío a ningún hombre? Esto lo escribo yo mismo. Y se lo hablo yo mismo al hombre. Son los 10 mandamientos. Todo lo demás, Dios hablaba con un profeta y le decía al profeta, ahora escribe lo que yo te di para el pueblo. O si no, habla lo que yo te dije al pueblo. Y por eso el profeta dice, así ha dicho Jehová, le dice al pueblo. Entonces yo pregunto, ¿hay 2 leyes claramente distintas en la Biblia? Claro que sí. Una fue hablada por Dios directamente al pueblo. Fue escrita por Dios. Fue escrita en tablas de piedra. Fue colocada en el arca. Esa es la ley moral de los 10 mandamientos. Las leyes ceremoniales fueron escritas por Moisés. No en tablas de piedra, sino en un libro. Fueron habladas a Moisés y luego Moisés habló al pueblo. Y fueron colocadas al lado del arca. Claramente en la Biblia, entonces, ¿hay cuántas leyes? Claramente hay 2 leyes. Ahora, hablemos un poquito de la ley moral de Dios. Ya lo hemos hecho, pero vamos a repasar. En Romanos 3:20 dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 7:7 el apóstol Pablo dice, yo no hubiera sabido que la codicia es mala, al menos que hubiera un mandamiento que dijera, no codiciarás. Es decir, el propósito de la ley moral es mostrar ¿qué cosa? El pecado. Yo pregunto, ¿tiene que existir la ley antes del pecado para poder mostrar el pecado? Cualquier niño de primaria puede entender eso, de que la ley moral tiene que existir antes del pecado para poder apuntar al pecado, lo que es pecado. En otras palabras, Romanos 3:20 dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, exactamente. Así que cuando Adán y Eva pecaron, la ley les mostró que pecaron y como resultado del pecado quedaron condenados a muerte. Ahora yo pregunto, ¿cuántos aquí han pecado alguna vez? Si alguien aquí me dice que no ha pecado, usted acaba de pecar. Porque está hablando falso testimonio. Porque dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice en 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 8, que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Y luego el versículo 10 dice, el que dice que no ha pecado lo hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice que hemos pecado. Si yo digo que no he pecado, entonces yo estoy diciendo que Dios es mentiroso cuando Él dice que yo he pecado. Ahora surge la pregunta, ¿cómo puedo yo librarme del pecado? ¿Cómo puede suceder que aunque yo haya desobedecido la santa ley de Dios, aunque yo haya pecado y la ley me haya mostrado de que yo soy pecador y que debo morir, cómo puedo librarme de la muerte? Solo de una manera, y es a través de la sangre de Jesús.
Dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero ¿saben ustedes lo que creen muchos cristianos? Ellos dicen, bueno, del Nuevo Testamento para acá, nosotros nos salvamos por gracia, por la muerte de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por guardar la ley. Ahora, ¿ustedes creen que una persona se puede salvar por guardar la ley? Claro que no. Si uno se puede salvar por guardar la ley, entonces ¿para qué Jesús? Que Dios entonces salve a todo el mundo por guardar la ley. Y al fin y al cabo se condena a todo el mundo, porque todos han quebrantado la ley. ¿Cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? Esa es la pregunta clave. ¿Ustedes creen que ellos eran salvos también por Cristo? ¿Creen que todos los del Antiguo Testamento eran salvos por la sangre derramada, preciosa de Cristo Jesús? Claro que sí, pero ahora tenemos un problema. ¿Cómo podía la gente del Antiguo Testamento salvarse por la sangre derramada de Jesús si Jesús todavía no la había derramado? Bueno, esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Cómo podían ellos salvarse allá en el Antiguo Testamento si Cristo todavía no había venido para derramar su sangre? La Biblia tiene la respuesta clara a esta pregunta. Note lo que dice en Levítico, el capítulo 1 y el versículo 1 al 4. Levítico, el capítulo 1 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Aquí nos dice cómo podía el pecador librarse de su pecado en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar un caso hipotético. Supongamos que una persona que vivía en una de las carpas de Israel fue a la carpa del vecino y le robó unas sandalias nuevas que el vecino se consiguió por allí. ¿Ustedes creen que eso es pecado? Sí, porque hay un mandamiento de la ley de Dios que dice no hurtarás. Ahora, cuando este individuo fue y tomó las sandalias y se las llevó a su carpa, pecó, ¿verdad? Y cuando pecó, se hizo reo ¿de qué? De muerte, porque quebrantó el mandamiento que dice no hurtarás, debe morir. Pero supongamos que el Espíritu Santo trabaja en su corazón y el pecador que se robó las sandalias dice, vaya, yo he hecho mal, yo he robado, le he quitado las sandalias a mi vecino, y se arrepentía de su pecado y decía, ahora yo tengo que morir porque yo cometí este pecado contra la ley de Dios y la paga del pecado es muerte, pero yo no quiero morir. Dios había provisto una solución. El pecador podía buscar un animal, un cordero, y podía llevar ese cordero al santuario. Y esto es lo que describe Levítico 1 y el versículo 1. Dice, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá. ¿Por qué creen ustedes que era macho? Que tenía que ser macho. Ese es uno de los requisitos de la ley ceremonial. ¿Por qué macho? Porque en Génesis 3:15 dice, Él te aplastará la cabeza y tú a Él le herirás en el calcañar, porque Jesús fue varón. Por eso los sacrificios debían ser sacrificios machos. Noten, sin tacha. Y dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Es decir, él traía al animalito, ponía su mano sobre la cabeza de ese animal inocente que no había hecho nada malo, confesaba su pecado sobre la cabeza del animal, decía, yo he robado las sandalias de mi vecino, yo sé que debo morir, pero yo confieso ese pecado de robar las sandalias sobre ese animal, y así el pecado era transferido del pecador al animal. Luego el pecador le rajaba la garganta al animal, la sangre chorreaba y moría el animal en lugar del pecador. Pero yo pregunto, ¿ustedes creen que en realidad ese pecado era quitado por la sangre de ese animal? Dice en Hebreos 10:4 que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Ahora tenemos un problema, porque si ellos ofrecían el animal,
y esa sangre derramada no les podía quitar el pecado, entonces ¿para qué ofrecían ese animal? Exacto, porque Dios quería que el pecador viera en ese animal un símbolo ¿de qué? Un símbolo del verdadero Cordero que iba a venir a derramar su sangre en el futuro. Es decir, todos esos sacrificios eran sombras de lo porvenir. Ahora vamos a imaginarnos lo que es una sombra. Cuando usted está parado así, usted ve en mi sombra, en la sombra. Cuando estoy parado así, afuera, el sol brilla detrás mío y yo proyecto una sombra, ¿qué? Hacia adelante, ¿verdad? Ahora, cuando yo veo la sombra, yo sé que hay una realidad que está proyectando la sombra, ¿verdad? Cuando yo estoy caminando en la calle y yo veo la sombra de un poste de teléfono, mejor me paro y miro a ver si hay un poste, porque si no voy a chocar con el poste, ¿verdad? Es decir, la sombra me dice que hay una realidad que está proyectando la sombra. Todo este sistema de sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras que Cristo proyectaba, diciendo, en las sombras tú vas a ver lo que yo voy a hacer en el futuro. ¿Están entendiendo? Es decir, que ningún sacrificio quitaba el pecado. Legalmente, ningún pecado era quitado por este sistema de sacrificios. Ahora ustedes dicen, bueno, entonces, ¿cómo es que ellos eran perdonados? Eran perdonados a base de la promesa de que Cristo iba a venir a ser sacrificado. Pero sin que Cristo viniera a ser sacrificado, todos ellos estaban todavía en sus pecados. ¿Qué tal si Jesús no hubiera venido a derramar su sangre? ¿Qué hubiera pasado con toda esa gente que había ofrecido todos esos sacrificios? Millones de sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Qué hubiera sucedido con ellos? Hubieran perecido, porque la promesa del perdón estaba basada en el Mesías que iba a venir en el futuro. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que todo ese sistema era un sistema de deuda. Cada vez que el pecador colocaba sus pecados sobre el animal y el animal moría, el Señor Jesucristo decía, yo pagaré. Era un sistema de crédito. Quiero preguntarles, cuando ustedes ponen algo en la tarjeta de crédito, últimamente alguien tiene que pagar. Claro que sí, pero puede usted ir y comprar y traerse la mercancía a la casa y todo, con tal que alguien después pague. Claro que sí, y eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Era un sistema de IOUs, para los que entienden inglés, un sistema de deberes. Es decir, cada vez que se sacrificaba el animal, el Señor Jesucristo decía, este pecador ha mostrado penitencia, ha mostrado arrepentimiento, yo pagaré, ese pecado yo lo pagaré. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se traía la sangre del animal, el pecado no había sido legalmente perdonado. No fue legalmente perdonado hasta que Cristo vino y murió en la cruz. Entonces todos esos pecados que se habían acumulado ahora recibían perdón. ¿Saben que esto es lo que clavó Cristo en su cruz? ¿Saben que la palabra cédula de ritos que se usa allí en Colosenses 2 es la palabra griega hierógrafon? Es una palabra comercial que se usaba mucho en el mundo de aquella época cuando escribió el apóstol Pablo. En realidad lo que significa es una nota de débito. Esa es la traducción de hierógrafon. Una nota de débito. Yo pregunto, todos esos pecados que se habían acumulado, si Cristo no venía a morir, ¿estaban en contra del pecador? ¿Legalmente estaban contra el pecador, sí o no? Por eso dice en Colosenses 2 que esta cédula de ritos nos era contraria y que Cristo tuvo que tomar todos estos deberes, todos estos credit card bills, todas estas cuentas acumuladas, y tuvo que tomar y decir, ahora yo pagué con mi sangre. Lo que legalmente no había sido pagado, ahora está pago. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos de la experiencia de Moisés. Cuando Moisés murió, ¿quién fue el que lo sepultó? Dios lo sepultó, ¿verdad? Y nadie sabía dónde estaba su sepulcro. 1500 años más tarde, se aparece Moisés en el monte de la Transfiguración.
Y dice, vaya, qué interesante, se murió, Dios lo enterró, nadie sabía dónde estaba su sepulcro, y 1500 años más tarde está vivo en el monte de la Transfiguración. ¿De dónde salió él? Si vamos a Judas 9, dice que cuando Moisés murió, se aparecieron dos personajes. Uno, Miguel, el arcángel Miguel. En 1 Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo serán llamados por la voz del arcángel. Y se apareció también Satanás, y dice que estaban peleando por el ¿qué? Por el cuerpo de Moisés. ¿A qué había venido Miguel? Había venido a llamar a Moisés del sepulcro. ¿Y quién estaba diciéndole que no podía hacerlo? Satanás. En esa conversación, puedo imaginarme lo que estaban diciendo. Estaba diciendo Satanás, tú no puedes resucitar a Moisés. Que pecó, golpeó la roca 2 veces, se enojó. Por lo tanto, Moisés tiene que quedar muerto, porque la paga del pecado es muerte. Pero me imagino a Miguel diciendo, sí, pero Moisés aceptó a Cristo. Se arrepintió de su pecado y lo confesó. Y entonces me imagino al diablo diciendo, está bien, se arrepintió y lo confesó, pero Cristo todavía no ha pagado, ¿cómo te lo vas a llevar? Le dice Miguel, bueno, pero el asunto es que él va a venir y va a pagar, porque él ha garantizado, él ha firmado el IOU diciendo, yo pagaré. Y el diablo dice, sí, pero todavía no ha pagado. Y Miguel llama a Moisés del sepulcro y lo saca y se va al cielo. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera venido a pagar la deuda de Moisés? Le hubiera tocado comprarse un ticket de regreso, porque solamente podía ir allá a base de la promesa que había hecho Cristo de venir a morir por la raza humana. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio? Juan el Bautista lo introdujo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué se le introdujo como el Cordero de Dios? Porque se estaba diciendo que Él era el cumplimiento de todos esos sacrificios. Ahora Jesús en verdad, legalmente, iba a quitar esos pecados. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió, dice que el velo del templo se rasgó de abajo para arriba. Ah, muy bien, sí me están escuchando. Se rasgó de arriba abajo. Ahora, si usted va a rasgar una cortina, ¿cómo la rasga? Se sube en una silla y la rasga de arriba para abajo. Si usted no, usted la agarra abajo y que la rasga de abajo para arriba. Pero la cortina, el velo del templo, se rasgó de arriba para abajo. ¿Quién rasgó ese velo o esa cortina? Fue Dios. ¿Qué estaba diciendo Dios? Estaba diciendo, el sistema de sacrificios y ofrendas, ¿a qué? Ha terminado, ha concluido, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha venido a morir. Gloria al Señor. Ahora necesitamos volver a Colosenses 2. ¿Entienden lo que clavó Cristo a la cruz? Fue la cédula de ritos que nos era ¿qué? Contraria. Dicho sea de paso, ustedes recuerdan que leímos en Deuteronomio 31 y el versículo 24 al 26 dice, toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca para que sea un testimonio en contra tuya. Y en esta otra ley, en Colosenses 2, dice que nos era ¿qué? Contraria esta cuenta o este débito nos era contrario, y el Señor Jesucristo la tomó y la clavó en su cruz. Ahora notemos lo que dice Colosenses 2 y el versículo 16. Dice, por tanto, como Cristo pagó, como Cristo murió, dice, por tanto, nadie os juzgue. Como Cristo ya clavó todos los deberes a su cruz, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y algunos dicen, aleluya, puedo tomar cerveza y puedo tomar lo que yo quiera, porque aquí dice, nadie me puede juzgar en comida ni en bebida. Pero ¿saben ustedes algo? Esto no está hablando de la comida que ustedes ponen en la mesa, ni está hablando de lo que ustedes se beben, no está hablando de agua ni de jugo de naranja. Esto está hablando de ciertas comidas y bebidas que se ofrecían con los sacrificios, con el sistema de sacrificios.
¿Saben ustedes que a cada sacrificio había que echarle encima vino? Es lo que se llama la libación. ¿Saben por qué se le echaba vino? Porque el vino representa ¿qué cosa? El sacrificio era acompañado de la sangre derramada de Cristo, se derramaba la libación. Y las comidas que se ofrecían, y en un momento lo vamos a leer, eran comidas, por ejemplo, de harina, flor de harina. Se hacían panes que se ofrecían con los sacrificios, panes de cebada, panes de trigo. Es decir, esa no era la comida que se comía la gente en la mesa, el pueblo de Israel, sino que eran comidas y bebidas que se usaban con el sistema de sacrificios y ofrendas. Vamos a Hebreos, el capítulo 9, para que veamos claramente esto. Hebreos, el capítulo 9, y vamos a ver la misma terminología. Vamos a empezar leyendo en el versículo 9, Hebreos 9 y el versículo 9. Hablando de todo este sistema del Antiguo Testamento, dice, lo cual era figura, que es otra palabra para sombra de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían, ¿qué cosa? En esa época, ¿qué se ofrecían? Presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Es decir, que esto en verdad no quitaba ¿qué cosa? El pecado, al menos que Cristo viniera. ¿Y por qué no lo quitaba? Dice en el versículo 10, consistiendo solo en ¿qué? En viandas. ¿Qué son viandas? Comidas. ¿Y qué cosa? ¿Y en qué? ¿Tiene que ver estas comidas y bebidas con lo que ponemos en la mesa? ¿O tiene que ver con las ofrendas y los sacrificios? Con las ofrendas y los sacrificios. No está hablando de que podemos comer y beber cualquier cosa. Está hablando del vino y de los panes y de la harina que se ofrecía con los sacrificios. Dice, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestos hasta el tiempo de la corrección. Son impuestas hasta el tiempo de corrección, hasta un momento. ¿Cuándo es ese tiempo de corrección? Versículo 11 dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos de cabrío ni de becerros, mas por su propia sangre, entró de una vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, todo este sistema de comidas y bebidas, etcétera, fue impuesto solamente hasta que viniera ¿quién? Cristo. ¿Yo tengo que ofrecer sacrificios hoy? ¿Con los sacrificios tengo que echar una jarra de vino encima del sacrificio? ¿Tengo que hacer panes para ofrecérselos en la presencia de Dios en el santuario? No, porque todo eso apuntaba hacia ¿qué momento? Hacia el tiempo de corrección cuando viniera Jesús. Ahora, en Colosenses 2, versículo 16 también dice, nadie os juzgue ni en comidas ni en bebidas, ni en días de fiesta. Entonces eso significará que no debemos celebrar la fiesta de cumpleaños. ¿De qué fiestas está hablando Colosenses 2:16? Saben que los judíos tenían 7 fiestas anuales. Se encuentran en Levítico 23 y por escasez de tiempo no las vamos a leer, pero ustedes pueden leer Levítico 23. Las fiestas eran la Pascua. ¿Hacia quién apuntaba la Pascua? Cristo, nuestra Pascua, es sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7 y 8. La Pascua se cumplió en Cristo. Ya no hay que celebrar la Pascua. La segunda fiesta era el pan sin levadura. El pan representa a Cristo. Y sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Cristo no tuvo pecado. Pero ya no tenemos que ofrecer panes sin levadura, porque ya la realidad, Jesús vino. La tercera fiesta, primicias. No hay que celebrar ya primicias. Porque dice en 1 Corintios 15... que el Señor Jesucristo ya resucitó las primicias de los que han muerto. Cristo lo cumplió. Tenemos Pentecostés, también fue cumplido, según Hechos, el capítulo 2. Estaba la fiesta de trompetas, estaba el día de expiación, tabernáculos. Todo eso apuntaba hacia Jesús. Ya nadie me puede juzgar si yo no celebro esas fiestas. Nadie me puede juzgar si yo no ofrezco sacrificios. Nadie me puede juzgar si yo no ofrezco bebidas y comidas con los sacrificios. También dice que nadie puede juzgarme en cuanto a luna nueva.
En Números 28, versículos 11 al 15, dice que la luna nueva daba comienzo a todos los meses de la religión judía. El año religioso judío cubría un periodo de 7 meses. Empezaba en marzo y abril hasta aproximadamente octubre-noviembre, el año religioso. Y la luna nueva daba inicio a cada mes de ese año religioso. Nosotros ya no celebramos ese año religioso porque todo eso apuntaba hacia Jesús. Así que nosotros cada mes no tenemos que celebrar la luna nueva, porque ya todo eso se cumplió en Jesús. Ah, dice usted, pero ¿qué dice aquí de los sábados? Nadie me juzga en cuanto a los sábados. Bueno, el asunto es que también había sábados anuales, además del sábado séptimo día de la semana. En el mismo libro de Levítico, el capítulo 23, nos dice que había 7 sábados ceremoniales que se celebraban una vez al año, porque en esos días de fiesta todos debían reposar. Pero no eran el sábado semanal, eran sábados anuales. Algunos dicen, bueno, pero las fiestas y los sábados no eran lo mismo. No, porque algunas fiestas no eran sábados. La Pascua era una fiesta, pero no era un sábado. El pan sin levadura era una fiesta y tenía 2 sábados. Ustedes pueden leerlo en Levítico 23. La fiesta de las primicias era fiesta, pero no tenía sábado de reposo. El Pentecostés tenía un sábado de reposo. Las trompetas tenían un sábado de reposo. El día de expiación era día solemne de reposo. Es más, Levítico 23:32 dice, de puesta de sol a puesta de sol guardaréis vuestros sábados, hablando del sábado ceremonial. Y la fiesta de tabernáculos era una fiesta y tenía también 2 sábados, el primero y el octavo día eran sábados. Es decir, que esto está hablando del sistema de sacrificios y ofrendas. Está hablando de las comidas y bebidas que se ofrecían con los sacrificios y las ofrendas. Está hablando de las fiestas que estaban conectadas con el sistema de sacrificios y ofrendas. Está hablando de la luna nueva que daba inicio a los meses que estaban conectados con el sistema de sacrificios y de ofrendas. Y está hablando de los sábados que estaban conectados también con los sacrificios y las ofrendas y las fiestas y la luna nueva. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de que ya no hay que guardar el sábado. Noten que él no dice, nadie puede juzgarme en cuanto al sábado. Dice, sábados. Sábados. Y habían 7 sábados ceremoniales. Ahora, la clave para entender todo esto está en el versículo 17. Noten Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 17. Ahí está la clave para entender todo esto. Dice allí, Colosenses 2:17, lo cual, es decir, todo esto que él ha hablado, todas estas cosas, comidas, bebidas, sacrificios, días de fiesta, luna nueva, sábados ceremoniales, él dice, todo esto era sombra de lo porvenir. Mas el cuerpo es de Cristo. Es decir, todo este sistema tenía el propósito de apuntar hacia Jesús. Pero la realidad hacia la cual apuntaba todo esto es Cristo. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna base en este pasaje para decir que ya no hay que guardar el sábado? El apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. No por eso significa que nosotros decimos, eso está demasiado difícil, yo voy a creer lo que dice mi pastor, sencillamente, más fácil. O yo voy a leer eso y como dice sábado, pues tiene que ser el séptimo día, tiene que ser el sábado. No hay otra, y dice sábados, ¿no? Esa es una forma irreverente de manejar la Sagrada Escritura. Porque Dios ha dado métodos, Dios ha dado un sistema por el cual nosotros debemos entender la Biblia, y es comparando un versículo con otro versículo, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y al mirar todo lo que dice la Biblia, nos damos cuenta que hay 2 leyes: la ley moral que apunta al pecado y la ley ceremonial que apunta hacia Cristo, quien es la solución por el pecado. Saben ustedes que el sábado no era sombra de lo porvenir. El sábado séptimo día de la semana no era sombra de lo porvenir. Porque el sábado fue creado antes del pecado, cuando no se necesitaba ninguna cruz. ¿Se necesitaba la cruz antes de que el hombre pecara? ¿Cuándo hizo Dios el sábado? ¿Antes o después del pecado? Entonces, ¿tiene algo que ver el sábado con la cruz de Cristo? Absolutamente no. El sábado fue dado antes del pecado. Es parte del plan original de Dios. Algunos dicen, bueno, pero ¿acaso Dios no le dio el sábado a los judíos?
Claro que le dio el sábado a los judíos, pero en ninguna parte dice que se lo dio exclusivamente a los judíos. Yo pregunto, ¿le dio también Dios a los judíos todas las promesas en cuanto al Mesías? Entonces eso era nada más para ellos, no para nosotros. Eso sí es para nosotros. ¿Les dio las reglas sobre comer y beber? ¿Exclusivamente a ellos? No, se las dio también a ellos. Porque Dios le dio estas cosas a Israel, no significa que era solamente para Israel. ¿Le dio Dios al pueblo de Israel el sistema del diezmo? ¿Les dio el sistema del diezmo? Eso era solamente para Israel entonces. Ustedes pueden ir a cualquier iglesia hoy en día y le dicen que el diezmo todavía está en vigencia. A pesar de que el Antiguo Testamento es el que habla del diezmo. El Nuevo Testamento tiene muy poco que decir del diezmo. Tiene menos el Nuevo Testamento que decir del diezmo que lo que tiene que decir en cuanto al sábado. El Nuevo Testamento dice mucho en cuanto al sábado. El miércoles en la noche vamos a tener nuestro segundo tema sobre el sábado. Y vamos a ir a través de toda la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta que la Biblia tiene muchísimo que decir en el Nuevo Testamento del sábado, del diezmo muy poco. Sin embargo, las iglesias hoy en día dicen, el diezmo todavía se aplica hoy, eso no era Antiguo Testamento, pero el sábado no. ¿Por qué razón? Porque lo que afecta al bolsillo, y ustedes saben cómo es la cosa, ¿verdad? Dios nos ha dado a nosotros la ley moral para escribirla en nuestro corazón. Dice, tomaré la ley y la escribiré en vuestras entrañas, en vuestra mente y en vuestro corazón. Y luego diremos, como dijo David, me deleito en hacer tu voluntad. Tu ley está escrita en mi corazón. La ley moral nunca ha sido eliminada. Apunta el pecado. Y Dios quiere escribirla en mi corazón para transformar mi vida. ¿Quieren ustedes que Dios transcriba su ley en su corazón?